Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén y amén. Siéntese, por favor. Y vamos a continuar el tema que hemos venido trayendo con relación al ministerio de los ángeles, el cual tocamos ahora 8 días también y que ya hemos venido con este tema. Vamos a continuar hoy. Ahora 8 días hablamos sobre su participación militar en nuestra vida. Recordemos que nosotros estamos unidos a Dios en Cristo Jesús. El hecho de estar unidos a Dios en Cristo nos hace partícipes de la autoridad de Cristo. Y Cristo está sentado en lugares celestiales, dice la Biblia, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre ángeles. Hablamos entonces que como autoridades del reino de Dios, nuestra palabra en conformidad a la ley, que es la palabra de Dios, permite que los ángeles entren a ejecutar estos decretos. Cuando hablamos conforme a la palabra por el hecho de ser autoridades ejecutivas del reino de Dios, la fuerza pública del reino de Dios, que son los ángeles, entran a operar y a ejecutar esto que hemos hablado. Entonces, ahora 8 días pues hablamos sobre esta parte militar y de por qué a veces hay la necesidad de batallones de ángeles, ¿cierto? A veces hay la necesidad de legiones. Y aunque comúnmente el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, hay momentos en que se necesita muchos más. Porque recordemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y a veces el conflicto no es contra humanos, sino contra otros ángeles también. Que son ángeles rebeldes, ángeles caídos, ángeles que también tienen poder, pero están en rebeldía. Y cuando estos ángeles se levantan contra nosotros, pues entonces hay la necesidad de que ángeles vengan a defendernos. Es una batalla de ángeles, ¿sí? Y bueno, cada conflicto tiene sus niveles y sus escalas. Sin embargo, vamos a tocar hoy otras funciones que también tienen los ángeles con relación a nuestra vida. No solamente en el área militar, sino que hay otros tipos de funciones y que nosotros también a su vez tenemos unas responsabilidades, una exigencia que el reino nos hace. Bueno, una de las funciones que también hacen los ángeles a nuestro favor es fortalecernos. Esto lo vemos en la Biblia. Los ángeles pueden fortalecernos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en Lucas 20:36 oraba en Getsemaní, la Biblia dice que vino un ángel del cielo, ¿cierto? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor estaba pasando una situación muy difícil, pues la angustia se había apoderado de él frente a los sufrimientos que él ya sabía que venían. Pero dice allí la Biblia, cuando el Señor oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya.
Entonces nos dice la Biblia que un ángel del cielo apareció, ¿cierto? Para fortalecerle. Y también en el caso de Pablo en Hechos 27-23, cuando él había sido arrestado para ser llevado a Roma, iban en una embarcación y se quedaron a la deriva al punto que la embarcación iba a naufragar. Pero la Biblia dice que un ángel se le apareció en sueños a Pablo, ¿sí? Un ángel lo visitó en la noche, en visión, y entonces le dijo, no temas, Pablo, no temas porque vas a ir a Roma y Dios te va a dar estas almas que van contigo, Dios te va a dar estos hombres, ninguno de ellos va a morir. Y efectivamente, aunque la embarcación naufragó, ninguno de ellos murió. Porque allí estuvo el ángel del Señor y fortaleció a Pablo, ¿sí? En su momento difícil. Ahora también vemos el caso de Elías. Elías también estuvo en un momento bien difícil, al punto que él quería morirse. Es más, yo escuchaba de un teólogo que el enebro en Israel es una planta que debajo se calienta demasiado, se calienta mucho. Entonces, lanzarse bajo un enebro es un intento de suicidio porque el calor lo puede matar. Entonces, lo que escuchaba yo de un teólogo, que el hecho de que Elías hubiera hecho esto era un intento en sí de morirse. Cuando él le dice, ya basta, Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y solo yo he quedado profeta, ¿sí? Y ahora me buscan para matarme. Él estaba en una situación muy compleja emocionalmente. Y allí se le apareció un ángel. Eso está en Primera de Reyes, 19:5. Y el ángel le trajo comida. Le trajo una torta, ¿cierto? Ahora, esa torta no era una torta hecha en la tierra, porque a mí me preguntaba en cierta ocasión una hermana, me decía, hermano, nosotros cuando el Señor venga, nosotros vamos a comer. No sé si es que le preocupaba a la hermana pues el tema de la comida o qué. Pero lo que sí es cierto es que en el reino de Dios hay comida, ¿sí? Y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque hoy día nuestra vida depende del pan, es decir, de los alimentos, ¿cierto? Porque entendemos que nosotros necesitamos energía para vivir. Y la única forma en la que nosotros podemos obtener esa energía es metabolizando los alimentos. Es decir, comemos y nuestro cuerpo absorbe la energía de esos alimentos y a través de esa energía vivimos. Si nosotros nos quedamos un mes o 2 meses sin comer, lo más probable es que ya no vamos a volver a ver al hermanito, ¿cierto? Porque hoy día nuestra vida depende del alimento, ¿sí? Nuestra vida física, ¿cierto? Ahora, la palabra dice no solo de pan vivirá, de manera que el alimento tendrá una función, pero no será la dependencia ya de nuestra vida. Es decir, en el cielo hay alimentos. La Biblia dice que que el pueblo de Israel se le dio a comer pan de ángeles, dice el salmista, trigo del cielo, cuando estaban en el desierto. Es decir, el pan que ellos comieron, el maná, era un alimento celestial, ¿sí? Por eso era misterioso. Ahora, la torta que este ángel le trajo a Elías era una torta hecha en el cielo. Es más, cuando él se comió esa torta, le produjo la energía para caminar 40 días. Amén. ¿Sí? Mire, o sea, es decir que
la energía que contienen los alimentos celestiales es mucho más poderosa Amén. que la que contienen los alimentos de la tierra. ¿Sí? En una tortica de esas, en esta cuarentena se ahorra uno una buena platica, ¿cierto? Se ahorra el resto de cuarentena. Entonces, esa torta era un alimento celestial y tenía la capacidad energética de sostener el cuerpo de Elías 40 días, porque él caminó, ¿sí? Y bueno, llegó al monte. Pero el punto central es que allí estuvo el ángel para fortalecerle y decirle, Elías, come, porque largo camino te resta. ¿Sí? Entonces, los ángeles tienen como función fortalecernos también, sino que en muchas ocasiones nosotros no percibimos la presencia de los ángeles. Y ahora más adelante hablamos también del tema, pero los ángeles están muy presentes en nuestra vida, en nuestro alrededor todo el tiempo. Como leímos en Hebreos, ellos son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Vamos a leer Eclesiastés 5:6. Es importante entender algo. Es importante entender que los ángeles son administradores de justicia. Esto es muy importante. Ellos están en una línea de autoridad y son administradores de justicia. Por eso nosotros, para poder ver la operación de los ángeles en nuestra vida, es importante que también nosotros vivamos en justicia. Porque si nosotros nos paramos en una posición de injusticia, entonces no solamente el ángel no va a estar a nuestro servicio, sino que el mismo ángel puede atacarnos. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Mire lo tremendo y delicado. Leamos Eclesiastés 5, ¿qué les dije? 5:6. Estamos hablando de la Proverbios. Eclesiastés 5:6. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ok. Dice el verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. De manera que en algún momento nosotros o nuestra línea de autoridad, recordemos que todos nosotros estamos en una línea de autoridad. Cada uno de nosotros, por muy poca que sea o muy amplia, tenemos tenemos un perímetro donde ejercemos autoridad, ¿sí? Sea en el tiempo o sea un perímetro geográfico. ¿Por qué digo en el tiempo? Porque alguien puede decir, no, es que yo soy solo, yo no tengo a nadie, pero seguramente hay hijos en sus lomos. Aunque no haya engendrado hijos, tal vez los engendrará en un futuro y están en él. Así que es autoridad de una simiente y de personas que vendrán después. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos todos en un perímetro de autoridad. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en una posición de injusticia, o sea, el ángel es un ministro de justicia. Entendemos que es la fuerza pública del reino. Por eso nosotros como autoridades estamos llamados a vivir en justicia. Y sobre esa justicia los ángeles
están a nuestro servicio. Amén. Cuando nosotros violentamos la justicia, el ángel está obligado primero a obedecer a la justicia antes que a nosotros. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ¿qué dice Primera de Crónicas 21:30? ¿Quién lo lee? Primer libro de Crónicas 21:30. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Atemorizado o aterrorizado? Atemorizado. Bueno, esto ocurrió, les contextualizo lo ocurrido allí. Esto sucedió porque dice la Biblia que Satanás se levantó contra Israel, contra David, y lo incitó a censar el pueblo. David lo hizo, pero a pesar que Joab le decía, no lo hagas, no cometa ese pecado, él lo hizo. Y frente a ese pecado Dios le envía a un profeta y le dice que ha cometido un pecado y debe escoger 3 tipos de castigos, uno de 3, a lo cual David elige caer en la mano del Señor, es decir, la plaga, la peste, ¿sí? Y viene el ángel y empieza a matar al pueblo. Y David ve al ángel allí en Jerusalén con su espada desenvainada. Y él estaba aterrorizado a causa de esto. De allí donde una entidad que está para protegerme me está atacando. ¿Cómo uno? Es tremendo, mire, ¿cómo uno puede experimentar eso? La entidad que me protege me puede atacar. ¿Por qué? Porque yo me salgo de la justicia. Y cuando yo me salgo de la justicia, entonces ellos como ministros de justicia, entonces van a entrar a ejecutar justicia. Por esto también habla Juan de pecados de muerte. A veces el cristiano comete pecados que lo arrastran a la muerte, es decir, el cristiano va a morir antes de tiempo, porque comete ciertos pecados donde se involucra ciertas injusticias y los ángeles mismos ejecutan justicia en la vida nuestra. De allí donde nosotros estamos llamados a vivir justamente, a vivir según el reino, porque como autoridades somos llamadas a dar ejemplo, ¿cierto? No hay nada peor que uno ver una autoridad infringiendo la ley, porque los primeros llamados a dar ejemplo son las autoridades mismas. Y es ofensivo, ¿cierto? Es ofensivo cuando encuentran a cierto senador que estaba mal estacionado y no, es que yo soy el senador y por eso puedo estar mal estacionado. Eso es ofensivo para la población, No es coherente. porque la ley es para todos. Y si alguien está llamado a obedecer la ley, son las autoridades mismas. Entonces nosotros como autoridades estamos llamados a vivir en justicia. Recordemos la historia de Balaam también, que en la Biblia inicialmente lo llama profeta, pero después termina llamándolo adivino porque tomó su don profético y lo vendió. Hizo mercadería de su don profético y al hacer esto, lo que hizo fue que pervirtió el ministerio. Pero cuando a él lo contratan, siendo Balaam profeta, él va y recordemos que el animal aquel, el burro, el asno se tira al suelo y no camina, porque él estaba viendo al ángel. Sin embargo, Balaam no lo veía. Lo cierto es que después los ojos de Balaam fueron abiertos y vio al ángel. Y el ángel le dijo, ve a Balaam, a usted le salvó la vida ese animal. Porque si ese animal no se tira al suelo, si ese animal sigue caminando, yo lo hubiera dejado vivo y a usted lo hubiera matado. Porque su camino no está siendo agradable a Dios. ¿Sí? Esa es la queja, ¿no? Entonces, cuando uno se sale
uno se sale de esa línea, uno puede ser afectado. La línea de autoridad de uno puede ser afectada. Mire, el ángel del Señor está llamado a protegernos, ¿cierto? Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Sin embargo, hay momentos en que no puede protegernos. Y uno se pregunta y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? Mire, por ejemplo, hay un tema que es complejo, pero la justicia demanda sangre por sangre, eso es la justicia, ¿cierto? Hay cosas que uno inclusive las tiene que pagar con los hijos, porque así lo hizo. Por eso uno ve mucho eso en la Biblia, ¿cierto? Que, por ejemplo, dejaste huérfanos a muchos, entonces tus hijos serán huérfanos. O sea, la justicia paga conforme a la misma medida. Amén. Entonces muchas veces uno como persona no ha resuelto asuntos de justicia. Y eso hace que ciertas áreas de la vida de uno estén desprotegidas porque están sin solucionar. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces en esa área, a ver, pongamos un ejemplo. El ángel del Señor está para proteger todo lo que tenemos. Eso le dijo Satanás a Dios cuando hablaban de Job. Yo no lo puedo tocar porque usted lo tiene protegido. ¿Cómo lo protegía? Los ángeles lo rodeaban. A él y todo lo que él tiene. Es decir, él protegía a Job, protegía a sus ganados, sus camellos, sus vacas. Allá en el desierto, sus hijos, en el desierto habían ángeles. ¿Qué? Cuidándole las vacas a Job. Y uno dice, ¿cómo así? Sí. Cuidándolas que no le diera al diablo por venir y quemarle los camellos. Porque el Señor protege todo lo que tenemos. Amén. Ahora, la cuestión es que cuando uno tiene una cuenta sin saldar, me explico. Supongamos que yo infringí o defraudé a alguien, ¿cierto? Defraudé a alguien, pero nunca solucioné el asunto. Ejemplo, a mí me confiaron, hablemos de dinero, por ejemplo. Me confiaron 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Resulta que me los dieron a guardar. Y yo me los gasté. Pero nunca los pagué. Siempre estuvo ahí. La persona me dijo, páguemelo, los necesito, era para que me los guardara, tenía una necesidad muy grande. Yo me los gasté, pero no tenía con qué pagarlos. Y le dije, no, este mes, después el otro mes, y se dilató el asunto y nunca los pagué. ¿Cierto? Entonces queda abierta una brecha de injusticia. Entonces hay ciertas áreas de nuestra vida financiera que no van a poder ser protegidas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay una ley de justicia que está demandando. De manera que yo puedo experimentar una filtración económica o una afectación financiera en mi vida que por más que intente, que preste y que me invente negocios, no la puedo resolver. ¿Por qué? Porque es que la raíz del problema no es mi creatividad ni mi falta de esfuerzo en los negocios, sino que la raíz yace en que yo tengo una deuda injusta pendiente. ¿Me hago entender? Entonces el ángel en esa área no puede proteger porque ellos son ministros de justicia. ¿Sí? Así que en ese sentido necesitamos observar la justicia. Entonces el mismo ángel que nos defiende puede estar imposibilitado. ¿Qué lo imposibilita? Nosotros mismos.
con nuestras obras. Y bueno, en fin, se puede hablar en muchos sentidos, acerca de los niños. Alguien decía, y esto es un tema un poco neurálgico, un poco, ¿qué le digo? Un poco delicado, pero es real. Lo que pasa es que el universo se mueve en autoridades, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué un niño es violado? Decía alguien, si el ángel está allí, ¿por qué el ángel no interviene y lo defiende? Y bueno, en muchos casos es que el ángel no puede defenderlo. ¿Y por qué? Es que el mundo lo mueven las autoridades y las administraciones. De hecho, por eso Pablo dice que la mujer debe llevar el cabello largo por causa. Es una señal de autoridad por causa de los ángeles. Porque todos se mueven autoridades. Y yo soy una autoridad en una jurisdicción. Todos somos una autoridad en una jurisdicción. ¿Sí? Por eso, cuando uno llega a un lugar, a una casa, a un país, a una ciudad, a donde sea, uno se debe preguntar quién manda aquí. Porque todo lugar tiene una autoridad. Y nosotros también la tenemos. De manera que el mundo es movido sobre autoridades. Y volvemos al ejemplo de lo que alguien me decía, bueno, ¿por qué el ángel no interviene? A veces el ángel no puede intervenir, ¿por qué? Porque hay una autoridad quebrada. Me explico. A veces hay un padre de familia que abusó de hijos, de otro. ¿Sí me hago entender? Y tiene sus hijos. Y al esto pasar se forma una fisura en su autoridad, que lo que hace es que el mismo mal que él hizo a otro, lo tiene que vivir él. ¿Me hago entender? Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué los inocentes? Bueno, es que esa es la dinámica de la autoridad. Si un presidente le da por decir, no, vamos a invadir a Perú, digamos, un ejemplo. Vamos a hacerle la guerra a Perú. Bueno, pues se va a iniciar una guerra, mucha gente va a sufrir, mucha gente va a morir, mucha gente va a padecer hambre. ¿Quién lo decidió? Una autoridad. Ese es el punto principal de las autoridades. Cuando una autoridad decide algo, muchos van a sufrir por debajo de esa autoridad o muchos se van a ver beneficiados. Por ejemplo, el presidente Fernández dijo, prefiero el 10% de pobres en Argentina que 100.000 muertos. Entonces, por su decisión, gente no va a morir, ¿sí? Aunque tal vez la pobreza se eleve un poquito. Pero él dice, prefiero irme con los pobres que tener que ver 100.000 argentinos morir, ¿cierto? Otros presidentes han dicho, no podemos permitir que la pobreza crezca. Y han tenido que sepultar a miles, ¿cierto? Son decisiones de autoridad. O sea, por eso la autoridad es muy importante y tiene mucho que ver en todo esto. Entonces, uno como autoridad puede ser golpeado dentro de lo que uno tiene bajo el gobierno porque uno golpea a otro con ese mismo golpe. ¿Me hago entender? Amén. Y en ese sentido hay casos donde uno es golpeado y a veces son temas de iniquidad. Temas de iniquidad, es decir, cuestiones que vienen de abuelos abusadores, ¿sí? Y esa línea visita a las generaciones. Entonces, de allí donde, aunque el ángel está allí, hay una cuestión de justicia que está demandando, que es que se trae una deuda, ¿sí? Entonces se desprotege esa área, no se puede proteger por injusticia de autoridad. ¿Me hago entender? Y sufrimos el daño. ¿Sí soy claro con el asunto? Amén, amén. De allí donde es importante siempre vivir en justicia. Es importante siempre saldar nuestras cuestiones y siempre
lo más importante, estar en Cristo. Porque recordemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Continuamos. Las funciones de los ángeles también tienen que ver con librarnos de los hombres. Porque también hay hombres que nos quieren hacer daño, ¿sí? Entonces también el ángel nos libra de los hombres. Por ejemplo, cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, el Señor envió un ángel y abrió las puertas de la cárcel, lo sacó a la calle y el ángel se fue, porque Herodes quería matarle. Entonces muchas veces, y hemos encontrado muchos testimonios, de que oía yo en cierta ocasión una joven que tenía que pasar muy tarde por un lugar y era muy oscuro y un hombre intentó hacerle daño y esperó que ella pasara, pero no le hizo daño. Pero lo cierto es que ese hombre después fue a la iglesia y se entregó al Señor, y una de las cosas que él dijo es que la joven venía acompañada con gente como militar, pero la joven venía sola, y lo que ocurrió fue que él vio los ángeles con ella. Amén. ¿Sí? Entonces, los ángeles de Dios nos defienden de los hombres. Es más, nos defienden en los temas, por ejemplo, de inclusive deudas. Volvemos al punto de justicia. A veces nos deben y es un asunto de justicia, sobre todo cuando es dinero que nos lo hemos ganado trabajando. Es un dinero que, el dinero que se gana trabajando es un dinero que tiene como un mayor peso, ¿sí? Y es justo pagarlo. Por eso la Biblia dice que al jornalero no se le podía retener el salario, porque esa era la vida de él. Un tema de injusticia. Entonces cuando se retiene el dinero, inclusive se puede apelar a esto y pedirle al Señor que envíe su ángel. Y que el ángel del Señor le acose, como dice el salmista. Y seguramente el ángel va a estar allí y le va a incomodar y le va a hablar y le va a hacer que se sueñe con esa persona y que le debe de pagar. Y le hace pagar, seguro. Amén. Entonces, a veces nosotros usamos las herramientas equivocadas. Y entonces no me paga, entonces voy a ir y lo va a tratar mal. No. Nosotros tenemos a nuestra disposición la fuerza del reino de los cielos. Amén. Entonces es saber hacer uso de ella. Otra función que cumplen los ángeles en relación con nosotros es que ellos conducen nuestras almas, Lucas 16:22, al paraíso. Es decir, cuando nosotros morimos, nuestra alma necesita ser guiada, porque nosotros no conocemos el camino, ¿sí? Sabemos que en el momento de la muerte se desliga el ser, es decir, se fragmenta, cuerpo, alma y espíritu se dividen, porque la unión de estos forma el ser y nos hace estar vivos. Pero cuando morimos, el ser se fragmenta. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El polvo vuelve al polvo, pero el alma es llevada al paraíso. Amén. Nosotros no conocemos el camino. Si una persona muere, entonces esa persona, su alma sale de su cuerpo. Un cristiano entonces va a ser asistido por los ángeles para que lo guíen hasta donde va a estar hasta el día que regrese el Señor Jesús y lo resucite. Muchos cristianos en el momento de su muerte han visto los ángeles, ¿sí? Han visto los ángeles llegar. Por eso también es muy perturbador cuando una persona impía muere, porque ella muere en su angustia. Porque así como los ángeles llevan las almas de los que mueren en el Señor al paraíso, los demonios arrastran las almas de los impíos al infierno.
Entonces muchas personas mueren en su angustia porque ven las fuerzas espirituales que ya vienen a arrastrarlos. Pero el cristiano, por eso el cristiano debe tener paz inclusive en su muerte. Porque la Biblia dice que es llevado por los ángeles. Los ángeles vienen a asistir y vienen a tomar su alma y a guiarla al lugar de su reposo. Así que es común para un cristiano que en el momento de su muerte vea a los ángeles, los vea venir, los vea llegar, ¿sí? Porque esa es hace parte de sus funciones, asistir la muerte del cristiano. Y aún los mismos ángeles o el mismo ángel que le ha acompañado toda su vida. Recordemos que el cristiano o el siervo de Dios tiene un ángel que le acompaña. Así como dijeron cuando Pedro llamó a la puerta, es su ángel. O como dijo Jacob también en Génesis, el ángel que me libra de todas mis aflicciones. Porque había un ángel con él siempre. Inclusive ese mismo ángel puede ser el que va a guiar a la persona hasta el lugar de su descanso para el tiempo en que el Señor Jesucristo regrese. Otra de las funciones que tienen los ángeles en relación a nuestra vida, ellos nos pueden hablar en sueños. Lo vemos en Mateo 1:20, cuando José intentaba abandonar a María, ¿cierto? Al darse cuenta que estaba en embarazo. El ángel se le apareció en sueños. Mateo 2:19. También cuando murió Herodes, el ángel le habló en sueños a José y le dijo que subiera a Nazaret porque ya los que procuraban matar al niño habían muerto. En Génesis 31:10 también vemos que un ángel le habló en sueños a Jacob. En fin, los ángeles tienen esta capacidad. Recordemos que, los ángeles tienen la capacidad de entrar en la mente nuestra, porque eso es nuestro sueño. Cuando nosotros dormimos, entonces se puede experimentar una sensibilidad espiritual más intensa. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y que cada parte del ser tiene su intensidad y su funcionalidad. Tanto el cuerpo tiene sus percepciones como las tiene el alma, cada uno tiene sus deseos. Entonces, cuando el cuerpo duerme, el cuerpo entra en un estado de descanso metabólico. La mente del alma entra en un estado de subconsciencia. Y esto hace que el espíritu humano sea más sensible a la percepción espiritual. De manera que es una forma muy usada también, no solo por los ángeles, sino que a través de toda la Biblia la hemos visto, cómo Dios ha hablado a través de estos métodos. Pero en los sueños podemos ser orientados y guiados por ángeles, ¿sí? Y eso también es importante discernirlo, porque a veces oímos una voz tal vez que nos habló, que nos dijo esto, que nos enseñó esto, o que nos dijo que leyera en tal parte, o a veces estábamos soñando, leyendo la Biblia en tal parte, en fin. Pero vemos que los ángeles pueden hablarnos a través de los sueños, es decir, podemos experimentar a los ángeles también cuando estamos soñando. Ellos pueden tener contacto con nuestro espíritu en el momento en que nosotros estamos soñando y pueden darnos un mensaje de parte de Dios
en esta experiencia. ¿Sí me hago entender? Amén. Bueno, otra función de la que cumplen los ángeles es que también ellos están para librarnos de los peligros naturales. Recordemos la oración que el Señor nos enseñó y que oramos el Padre Nuestro, ¿cierto? Donde decimos que seamos guardados de todo mal y de todo peligro, ¿sí? Porque hay males y hay peligros. Es decir, hay asuntos direccionados por las tinieblas, hay asuntos direccionados por los demonios hacia nuestras vidas, pero también hay peligros naturales. Por ejemplo, el caso de Daniel. Aquí vemos los dos sucesos. Uno, el ataque de las tinieblas, y dos, el ataque natural. Por ejemplo, ¿cuál era el ataque de las tinieblas? Los hombres le tuvieron envidia a Daniel y conspiraron para que el rey lo lanzara a los leones, ¿cierto? Así que ahí operó el mal, ¿sí? Una conspiración, y lo lanzan al foso. Pero ya en el foso era una cuestión ya natural. ¿Por qué? Porque si un león lleva 4 días, 5 días, una semana sin comer, y a ustedes lo tiran a un león, ¿qué es lo más natural que va a pasar? Que el león se lo va a merendear, ¿cierto? Entonces, no sé lo que pase por ahí, un chiste que una vez me contaron, que había un hombre acampando por allá en la selva y llegó un león, y cuando ellos estaba el león afuera, y entonces llegó la persona que estaba acampando y dijo: por favor, que este león sea cristiano. Y resulta que el león era cristiano porque tenía los ojos, la mano en los ojos, y el león estaba orando: Señor, bendice este alimento que me voy a comer. Entonces, lo más natural es que el león pues se va a devorar, porque es un animal carnívoro, ¿cierto? Es una bestia. De manera que Dios o el ángel del Señor no solamente puede guardarme del mal, sino también de los peligros naturales. Y el ángel del Señor cerró la boca de los leones para que no hicieran daño a Daniel, ¿cierto? También es el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. El mal los rodeó porque se levantó una estatua en Babilonia y la tenían que adorar. Pero ellos sabían que ellos no iban a adorar esa estatua porque temían a su Dios. Así que la orden era que el que no se arrodillara frente a la estatua sería lanzado al fuego. Ahora, ahí hay un mal, ¿cierto? Hay una maldad, porque se atacó su fe para que ellos no adoraran a Dios. Sin embargo, ellos permanecieron en su fe y fueron lanzados al fuego. Allí ya hay un peligro, ¿qué? Natural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay un fuego, yo le pongo la mano, ¿qué va a pasar? Pues me voy a quemar, eso es natural, y eso es obvio. Yo no puedo ponerle la mano al fuego porque me voy a quemar. Sin embargo, cuando el rey miró, preguntó: ¿cuántos lanzaron al fuego? Fueron 3, ¿por qué veo a 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses, porque ellos veían el ángel, o el rey veía el ángel del Señor en el fuego, ¿sí? Entonces, el ángel también tiene poder, o también tiene como función guardarnos de los peligros naturales, porque tengamos en cuenta que también hay peligros naturales en esta vida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Es que me levanté un poco desorientado o pensativo en qué voy a hacer más tarde en relación a un compromiso que tengo. Y salgo en la moto pensativo en eso, pensando. Y me levé que me pasé el semáforo en rojo, ¿cierto? Son peligros naturales. Hay cosas en las que no necesariamente hay una fuerza maligna operando, sino que son cosas que suceden, ¿cierto? Que hacen parte de las leyes naturales de la vida.
Y aún allí están los ángeles del Señor para defendernos. Una vez estando en Pereira, yo iba en la moto y me pasé me pasé la vía, ¿cierto? Y venía en auto y el auto venía rápido. Yo traté de esquivar el auto, sin embargo el auto lo golpeé muy duro porque con la moto dañé la puerta del auto. Golpeé el auto y reboté en la moto. Pero para mí fue algo muy especial porque yo ni me caí de la moto, ni mi cuerpo tocó el auto. No sé cómo, lo que sé es que con la moto golpeé al auto, dañé la puerta, rebotó la moto y yo traté pues de mantener el equilibrio hasta que pude pararme, el auto paró al lado y bueno, ¿qué pasó? El daño era grande, entonces uno dice, bueno, el golpe fue duro. La moto en la parte de atrás estaba, donde va el escalapié torcido y eso es un hierro fuerte, entonces, pero no, a mí no me dolía nada y yo con mi cuerpo yo no toqué el auto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice, el ángel del Señor me guardó, ¿cierto? Entonces, aún en estos elementos en los que uno por X o Y razón a veces se descuida, porque a veces uno va un poco descuidado, elevado, pensando en otra cosa y no tiene en cuenta ciertos elementos, pero aún allí el ángel del Señor está para defendernos. ¿Sí? Entonces podemos vivir muchos tipos de accidentes o de cuestiones diarias. Inclusive muchas veces el ángel del Señor nos libra de cosas que nosotros ni nos dimos cuenta. ¿Sí? Y nos dimos cuenta, hasta hubiéramos podido incendiar la casa, pero el ángel del Señor intervino y no nos dimos cuenta. Por eso, qué bueno que cada tarde cuando oramos le digamos, Señor, gracias porque hoy nos guardaste. Amén. Porque ni siquiera sabemos de qué. Entonces, siempre el ángel va a estar allí para defendernos a nosotros y lo que está bajo nuestra autoridad. Recordemos que ese es el principio sobre el cual opera los ángeles. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como autoridad de cuidar lo que tenemos, pero para eso Dios ha puesto ángeles, ¿sí? Porque hay cuestiones en las que no podemos, ¿sí? O sea, me explico, nosotros tenemos hijos, pero los hijos en algún momento tienen que salir solos, en algún momento los hijos tienen que ir a estudiar y quedarse en 8 horas o 6 o 4 o 5 en la escuela. Yo no puedo estar al lado de él esas horas, ¿cierto? Pero sí el ángel del Señor. Amén. Entonces, en todos esos aspectos tenemos la garantía de que si nuestra vida está en Cristo, el ángel del Señor va a estar para defendernos. Sí, mira lo especial. ¿Cuánto hay que pagarle a un guardaespaldas para que nos cuide? ¿Cierto? Una buena cantidad de dinero al mes. Y con todo y eso, si hay muchas balas, matan al guardaespaldas, ¿cierto? Pero el ángel del Señor nos protege, Amén. nuestra familia y lo que tenemos, Aleluya. y no nos cobra un peso. Sí. Ese es el poder de nuestro Dios y hace parte de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y por último vamos a leer Hebreos 13:2. Ya para terminar, Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué interesante esto, ¿no? Amén. No se olviden de la hospitalidad, dice Pablo, porque muchos sin saberlos hospedaron Daron ángeles. ángeles. Es decir, los ángeles también tienen la capacidad de materializarse. Ellos pueden aparecer a nosotros como personas normales y nosotros hablar con ellos. ¿Cuántas veces habremos hablado con un ángel y no nos hemos dado cuenta? Miren,
¿Se ha llegado a pensar ustedes? Preguntar. ¿Cuántas veces habremos hablado con un ángel sin darnos cuenta? Mire, a mí me pareció algo muy curioso. Una vez iba con mi hermano a hacer un trabajo por allá en una finca, pero ya estábamos retirados de la civilización. Íbamos en una motico los dos, ¿sí? Una finca ahí para arriba, unas lomas. Yo ya viéndome lejos ya de la ciudad. Lo cierto es que nos pinchamos. La moto se varó, ¿sí? Se pinchó, no sé cómo lo llaman aquí, así también. Bueno, se desinfló. Y en ese monte, en esa selva. Y yo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, al momentico pasó una persona. Llevaba todos los elementos para desbararnos. El parche, neumático, para inflar, todo llevaba. ¿Qué pasó? No, estamos pinchados. Sí, venga. Inclusive no quiso ni que le ayudáramos. Él solo, cogió, bajó la llanta, organizó el neumático, la infló, otra vez quedó buena. Y nosotros muy agradecidos. ¿Cuánto le debemos, señor? No me deben un peso. No. Se fue. Y yo quedé pensativo. Yo le dije a mi hermano, se tuvo que haber sido el ángel del Señor. En esta selva, tan propicio con todas las herramientas, esa formalidad, y gratis. Eso solo lo da Dios, ¿no? Amén. Entonces de allí donde muchas veces nosotros hemos experimentado el ángel del Señor, a veces sin darnos cuenta. Como lo dice Pablo aquí según se cree que es el autor de Hebreos, entre otros, ¿no? Pero quien sea el autor que dice aquí, hospedaron ángeles sin darse cuenta. O sea, muchos tuvieron al ángel en su casa, lo hospedaron y no se dieron cuenta que era un ángel. Así nosotros en algún momento tal vez hemos experimentado el ángel del Señor y uno cree que fue una persona. A veces uno perdido en una ciudad o algo y sin saber para dónde agarrar y preguntar una dirección y estar la persona allí indicada al lado y decir, sí, venga, yo lo acompaño, yo voy para allá. Sí, a veces le ha pasado a uno eso. Y se van hasta allá, le muestran el lugar y hasta conocen a la... y va y lo llevan, ¿no? Y son cosas que aparentemente son tan sencillas, sí. Pero cuando uno tiene esa sensibilidad, uno dice, esto era un ángel de Dios. Y pudo haber estado uno ahí con el ángel del Señor sin darse cuenta. Amén. Entonces, aún en esos elementos los ángeles tienen una función ministerial. Ellos todo el tiempo están ahí. Lo que pasa es que Dios ha regulado mucho el contacto nuestro con los ángeles porque en el hombre hay una inclinación a adorar los ángeles. ¿Sí? Y esa inclinación es muy peligrosa. Por eso Dios trata de privar las relaciones. Y cuando los ángeles tienen contacto con nosotros, muchas veces lo tienen que hacer materializándose en personas del común, para que nosotros no percibamos que son ángeles. Porque a veces nos puede pasar lo de Juan, que pese a que era un hombre ya experimentado en Dios, cuando el ángel le reveló el Apocalipsis, se postró delante de él para adorarlo. Y el ángel le tiene que decir, no, Juan, no me adores. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Amén. Entonces, por eso muchas veces los ángeles tienen que intervenir en nuestra vida camuflados, materializados. Y entonces vemos a la persona que apareció en el momento preciso. ¿Sí? A veces vemos aquí que nos orientó, nos guió o nos defendió. Porque a veces también experimentamos eso. Alguien que salió a defendernos, a veces sin conocernos. Estábamos en cierto peligro o tal vez nos iban a robar y salió alguien a defendernos y los hizo correr. En cierta ocasión que estaba yo con las niñas en el centro en Pereira, llegó una persona que yo ni conocía, a ver, recíbeme este dinero. Y yo, no, tranquilo, no. Y yo miraba si era que me iban a atracar. No, yo sé que usted es un hombre trabajador, recíbame este dinero. Y me dio ahí dinero. Yo le recibí, pero uno queda como asustado, ¿cierto? Porque ¿quién le va a dar uno dinero sin conocerlo? Y yo le recibí, pero yo estaba esperando por ahí quien me...
me atracaba o algo, pero no sé, fue algo así raro, me dio dinero y se fue. Y bueno, nos fuimos y nos tomamos unos jugos y nos comimos unos buñuelos. Sí. O la Biblia con la niña, que también cuando fuimos a comprar una Biblia para Viviana, íbamos a pagar y llegó una persona ahí. Y la Biblia, esa Biblia para la niña, la agarró, le iba, esta para la niña, la pagó, inclusive fue más costosa que esta Biblia era más cara, más costosa, la pagó y esta para ella. Y se fue y uno dice, ¿y este qué? Sí, Dios lo bendiga, gracias. Sí. Entonces, gente que aparece, da y uno dice, ¿por qué me dio? Y se va. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que operó allí fue que el ángel del Señor vino materializado como un humano normal, como dice el autor Hebreos. Hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces, muchas veces el ángel del Señor interviene en nuestra vida de esa manera. O sea que llega una persona, nos guió, nos orientó, nos dio dinero, nos dio comida porque no teníamos. Entonces, y comimos. Y, qué buena personita, me dio. Pero muchas veces el ángel interviene. ¿Sí? Eso suele pasar. Y toda esta función la desarrollan ellos como ministros al servicio de los herederos de la salvación. Y bueno, por esto y muchas razones nosotros debemos vivir profundamente agradecidos con nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Que ha provisto todo eso para nosotros. Imagínense, nosotros no estamos solos en este mundo. El Señor ha provisto todas las cosas para nuestra protección, para nuestro cuidado. Amén. Y que si en algún momento sufrimos, o sufrimos porque Dios quiere hacer algo a través de eso, o a veces sufrimos por nuestra propia culpa, porque nosotros provocamos injusticias y esas a veces se vienen contra nosotros. Y no quiere decir que todos los males son producto de una injusticia, ¿no? Hay cosas que tenemos que vivir y Dios nos quiere enseñar a través de ellas, pero también hay cosas que a veces nosotros provocamos y las hacemos venir contra nosotros. Pero el punto principal aquí es que el ángel del Señor está con nosotros. Amén. Y todas estas funciones las desarrollan los ángeles a nuestro favor. Y bueno, entonces yo creo que por esta causa es digno de que hagamos una oración de agradecimiento al Señor. Amén. Por sus favores y porque Él ha provisto su ángel para guardarnos y protegernos, y bueno, para todo aquello que ellos desempeñan a nuestro favor, y que el Señor también pues nos guarde en este día, en esta semana, y seguimos orando en relación a la evolución pues de la situación.